Todos llegamos a un punto en la vida en el que nos detenemos a mirar atrás, preguntándonos si estamos realmente donde queremos estar. Tal vez tienes un buen trabajo, una casa cómoda, una vida llena de responsabilidades, pero ¿qué pasa con esos vacíos que no puedes ignorar? Es posible que, en la búsqueda del éxito, hayas olvidado lo que realmente importa. Esta es la historia de Daniel, un hombre que lo tenía todo, o al menos eso parecía. En la superficie, su vida era impecable, éxito profesional, reconocimiento y estabilidad. Sin embargo, en su interior sentía un vacío que no podía llenar con más logros ni con más bienes materiales. Algo faltaba, algo que no sabía cómo recuperar. Cada noche, al regresar a su hogar, se sentía más vacío que la última. El silencio de su apartamento, que debería ser reconfortante, se convertía en un eco de preguntas sin respuesta. ¿Por qué, a pesar de todo su éxito, no se sentía feliz? ¿Por qué cada logro parecía desvanecerse tan rápido como llegaba? Estas preguntas lo atormentaban, pero no había tiempo para detenerse a reflexionar. La vida, después de todo, no esperaba a nadie. Una tarde, después de un día particularmente agotador en los tribunales, Daniel regresó a su despacho. La oficina estaba en silencio, ya que todos sus colegas se habían ido a casa. Mientras revisaba unos documentos, notó un sobre marrón sobre su escritorio. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía elegante y antigua. Intrigado, lo abrió y encontró un mapa dibujado a mano. En la esquina inferior, una nota decía: «El jardín de las decisiones te espera. Encuentra lo que has perdido». Daniel frunció el ceño. No tenía idea de quién podría haber dejado aquel mapa allí, pero algo en él lo intrigó profundamente. El dibujo mostraba un camino que salía de la ciudad y se adentraba en un bosque, terminando en un lugar marcado, con un símbolo que parecía un árbol florecido. Aunque era un hombre práctico y racional, sintió una extraña conexión con aquel mapa. Decidió que, al día siguiente, seguiría las indicaciones. Al amanecer, Daniel se puso en marcha. Condujo hasta el límite de la ciudad, donde el asfalto daba paso a caminos de tierra y los edificios eran reemplazados por árboles altos y frondosos. Siguió el mapa con cuidado, adentrándose en un bosque que parecía sacado de un cuento de hadas. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres, y el sonido de los pájaros llenaba el ambiente. Después de caminar un rato, llegó a una puerta de hierro cubierta de enredaderas. En la parte superior, una placa oxidada decía: «El jardín de las decisiones». Con un suspiro, Daniel empujó la puerta, que chirrió al abrirse. Lo que vio al otro lado lo dejó sin aliento. El jardín era un lugar mágico, lleno de colores y vida. Había flores de todos los tonos imaginables, árboles cuyas ramas se extendían como brazos protectores y senderos de piedra que serpenteaban entre la vegetación. En el centro del jardín, un hombre mayor, con ropas sencillas y una barba blanca, estaba arrodillado, cuidando de una planta. El anciano levantó la vista y sonrió. «Bienvenido», Daniel dijo, como si lo hubiera estado esperando. Daniel se quedó paralizado. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. El anciano se levantó lentamente, apoyándose en un bastón de madera. «Este es un lugar especial», explicó. «Aquí llegan aquellos que buscan respuestas. Y tú, Daniel, has estado buscando algo durante mucho tiempo. ¿No es así?». Daniel asintió, sin saber qué decir. El anciano extendió su mano hacia el jardín. «Cada planta que ves aquí representa una decisión que has tomado en tu vida. Algunas son fuertes y florecientes. Otras están marchitas o llenas de espinas. ¿Te gustaría verlas?». Aunque no entendía del todo, Daniel sintió una curiosidad irresistible. Siguió al anciano por un sendero estrecho, mientras éste le señalaba las plantas a su alrededor. «Mira esta», dijo el anciano, deteniéndose frente a un arbusto lleno de espinas.
Esta representa el día en que decidiste poner tu trabajo por encima de tu familia. Las espinas son el dolor que causaste sin darte cuenta. Daniel sintió un nudo en el estómago. Recordó aquella vez que había cancelado una cena familiar importante para terminar un caso. Su esposa lo había mirado con decepción, pero él había justificado su decisión, diciendo que era por el bien de todos. Ahora, al ver aquel arbusto lleno de espinas, entendía el peso de su elección. El anciano continuó caminando y señaló un árbol frondoso y lleno de frutos. Y ésta dijo: «Es la decisión de perdonar a tu amigo después de aquella discusión. Mira cómo ha crecido, cómo ha dado frutos de amistad y comprensión». Daniel recordó aquel momento. Había sido hace años, pero aún lo atesoraba. Había sido una de las pocas veces en las que había priorizado sus relaciones personales sobre su carrera. Con cada paso, Daniel se daba cuenta de que aquel jardín era un reflejo de su vida. Algunas plantas eran hermosas, pero otras estaban secas, llenas de maleza o simplemente muertas. Finalmente, llegaron a una zona del jardín donde las plantas parecían estar en peor estado. El anciano se detuvo y miró a Daniel con compasión. «Este rincón representa las decisiones que has pospuesto, los sueños que has dejado morir por miedo o indecisión. ¿Ves cómo están marchitas? No porque no tuvieran potencial, sino porque nunca las nutriste». Daniel sintió que el peso de sus elecciones caía sobre sus hombros. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, con voz temblorosa. El anciano sonrió y le entregó unas tijeras de podar. «Es hora de cortar lo que ya no te sirve, de quitar las ramas tóxicas que te impiden crecer. Pero eso será mañana. Por ahora, descansa. El jardín te espera». Y así, Daniel pasó la noche en una pequeña cabaña al borde del jardín, reflexionando sobre todo lo que había visto. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero aún no entendía cómo. Lo único que sabía era que, por primera vez en años, sentía una chispa de esperanza. La noche en la cabaña fue inquieta para Daniel. Mientras el viento susurraba entre los árboles y el sonido de los insectos llenaba el aire, su mente no podía dejar de dar vueltas alrededor de las palabras del anciano. «Cada planta representa una decisión que has tomado en tu vida». Aquella frase resonaba en su cabeza como un eco interminable. ¿Cuántas decisiones había tomado sin pensar en sus consecuencias? ¿Cuántas veces había elegido el camino fácil en lugar del correcto? Al amanecer, Daniel se levantó con una determinación que no había sentido en años. El anciano ya lo esperaba afuera, sosteniendo las tijeras de podar que le había entregado la noche anterior. «Hoy es un día importante», dijo el anciano, con una sonrisa serena. «Hoy comenzarás a liberarte de lo que ya no te sirve. Pero recuerda, podar no es solo cortar, es un acto de amor hacia ti mismo. Es dejar ir lo que te impide crecer». Daniel asintió, aunque no estaba del todo seguro de entender. Tomó las tijeras y siguió al anciano por el sendero, hasta llegar a la zona del jardín, donde las plantas estaban marchitas y llenas de maleza. «Aquí es donde comienza tu trabajo», dijo el anciano, señalando un arbusto cuyas ramas estaban enredadas y secas. «Esta planta representa el miedo al fracaso que te ha paralizado durante años. Has dejado que crezca sin control, y ahora ahoga todo a su alrededor». Daniel miró el arbusto con atención. Recordó todas las veces que había evitado tomar riesgos en su vida, ya fuera en su carrera o en sus relaciones personales. El miedo a fracasar lo había mantenido en una zona de confort que, en realidad, no era tan cómoda. Con cuidado comenzó a podar las ramas secas. Al principio le costaba trabajo. Cada corte le recordaba una oportunidad perdida, un sueño abandonado. Pero a medida que avanzaba, sentía que un peso se levantaba de sus hombros. El arbusto, ahora liberado de las ramas muertas, comenzaba a mostrar brotes verdes y llenos de vida. «Bien hecho», dijo el anciano. «Ahora, veamos esta otra planta».
Se acercaron a un árbol cuyas hojas estaban amarillentas y caídas. «Este representa la envidia», explicó el anciano. «Has pasado tanto tiempo comparándote con los demás que te has olvidado de valorar lo que tienes». Daniel recordó las veces que había sentido resentimiento hacia colegas más exitosos o amigos que parecían tener vidas perfectas. Con un suspiro, comenzó a podar las ramas enfermas. A medida que lo hacía, sentía que la envidia que había cargado durante años comenzaba a disiparse. El trabajo continuó durante horas. El anciano lo guió por diferentes partes del jardín, señalando plantas que representaban el orgullo, la ira, la indecisión y otros aspectos de su vida que lo habían mantenido estancado. Con cada corte, Daniel sentía que se acercaba más a su verdadero yo. Pero no todo fue fácil. En un rincón apartado del jardín, encontró una planta que parecía casi muerta. Sus ramas eran delgadas y quebradizas, y sus hojas estaban completamente secas. «Esta», dijo el anciano con voz suave, «representa el amor que diste por sentado. Las relaciones que descuidaste porque estabas demasiado ocupado persiguiendo el éxito». Daniel sintió un dolor profundo en el pecho. Recordó a su esposa, quien lo había apoyado incondicionalmente, y a sus amigos, que habían dejado de llamar porque él nunca tenía tiempo para ellos. Con lágrimas en los ojos, comenzó a podar las ramas secas, sintiendo que cada corte era una disculpa, un intento de sanar lo que había roto. Al terminar, el anciano lo llevó a un pequeño estanque en el centro del jardín. «Mírate», le dijo, señalando el agua cristalina. Daniel se inclinó y vio su reflejo. Aunque físicamente era el mismo, sentía que algo en su interior había cambiado. Sus ojos, antes cansados y vacíos, ahora brillaban con una luz que no había visto en años. «Has hecho un gran trabajo hoy», dijo el anciano. «Pero esto es solo el principio. Ahora que has podado las ramas tóxicas, es hora de nutrir las raíces de lo que realmente importa». Daniel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. Después de un día agotador pero liberador, Daniel se sentó junto al estanque en el centro del jardín, reflexionando sobre todo lo que había vivido. El anciano se acercó con una pequeña bolsa de tela llena de semillas y un recipiente con agua cristalina. «Ahora que has podado las ramas tóxicas», dijo el anciano, «es momento de nutrir las raíces de lo que realmente importa. Un jardín no florece solo por lo que se quita, sino por lo que se siembra y se cuida». Daniel miró las semillas con curiosidad. «¿Qué debo hacer con estas?», preguntó. El anciano sonrió. «Cada semilla representa un valor, un sueño o una conexión que has descuidado. Hoy las plantarás, pero recuerda, no basta con ponerlas en la tierra. Debes regarlas, protegerlas y darles tiempo para que crezcan». Con cuidado, Daniel tomó una semilla. Era pequeña y de un color dorado brillante. «¿Qué representa esta?», preguntó. «Esa es la semilla de la gratitud», respondió el anciano. «Has pasado tanto tiempo enfocado en lo que te falta que te has olvidado de apreciar lo que tienes. Plántala y comprométete a cultivar la gratitud en tu vida». Daniel cavó un pequeño hoyo en la tierra y colocó la semilla con delicadeza. Luego, la cubrió y la regó con el agua del recipiente. Mientras lo hacía, sintió una calidez en su pecho, como si algo dentro de él comenzara a despertar. El anciano le entregó otra semilla, esta vez de un verde intenso. «Esta es la semilla de la paciencia», explicó. «Has vivido con prisa, esperando resultados inmediatos, pero la vida no es una carrera, es un viaje. Plántala y aprende a esperar con calma». Daniel siguió las instrucciones, sintiendo que cada acción lo conectaba más consigo mismo. A medida que plantaba las semillas, el anciano le explicaba su significado. La semilla de la compasión, para aprender a ser más amable con los demás y con él mismo. La semilla de la valentía, para enfrentar sus miedos y perseguir sus sueños. Y la semilla del amor,
para reconectar con las personas que había descuidado. Al terminar, el jardín parecía cobrar vida de una manera nueva. Las plantas que antes estaban marchitas ahora mostraban brotes verdes, y el aire estaba lleno de un aroma fresco y revitalizante. Daniel se sentía renovado, como si hubiera encontrado una parte de sí mismo que había perdido hace mucho tiempo. ¿Y ahora qué?, preguntó Daniel, mirando al anciano con esperanza. Ahora, respondió el anciano, debes llevar este jardín contigo. No es un lugar físico, sino un reflejo de tu interior. Cada día tendrás que regar las semillas que has plantado, protegerlas de las malezas y darles luz. No será fácil, pero valdrá la pena. Daniel asintió, sintiendo una determinación que no había sentido en años. Sabía que el camino por delante no estaría exento de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía las herramientas para enfrentarlos. El anciano lo acompañó hasta la puerta del jardín. Recuerda, dijo, el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un viaje, pero cada paso que das te acerca a la vida que realmente deseas. Daniel salió del jardín con el corazón lleno de esperanza y una nueva perspectiva. Al regresar a la ciudad, notó que todo parecía diferente, los mismos edificios, las mismas calles, pero ahora los veía con otros ojos. Sabía que su verdadero trabajo apenas comenzaba, pero estaba listo para enfrentarlo. Mientras caminaba de regreso, Daniel sintió el aire fresco rozar su rostro, como si la brisa quisiera recordarle que estaba vivo, que cada día era una oportunidad para crecer. Sus manos aún conservaban rastros de tierra, pero no era suciedad, sino testimonio del trabajo que había iniciado en su interior. Los días siguientes fueron una prueba. La vieja rutina intentó arrastrarlo de vuelta a la comodidad del desánimo, a los hábitos que antes lo mantenían estancado. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no era el mismo. Ahora, en cada amanecer, se tomaba un momento para recordar las semillas que había plantado. Cuando la impaciencia lo invadía, pensaba en la semilla de la paciencia y respiraba hondo, recordando que el crecimiento real no ocurre de la noche a la mañana. Cuando la frustración lo visitaba, recordaba la semilla de la gratitud y buscaba algo, por pequeño que fuera, por lo cual sentirse agradecido. Poco a poco, esos pequeños actos fueron transformando su mundo. Comenzó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos. El sonido del viento entre los árboles, la calidez de una conversación sincera, la alegría en la sonrisa de un niño. Se dio cuenta de que la vida no se medía en grandes logros, sino en los momentos que decidimos valorar. Años después, mientras caminaba por un parque, un joven se le acercó y le preguntó. Se nota que lleva paz en su mirada. ¿Cómo lo ha logrado? Daniel sonrió con ternura. Se vio reflejado en ese joven, en su búsqueda, en su deseo de entender. Miró a su alrededor. El sol iluminaba los árboles. El aire olía a tierra húmeda, y la vida seguía su curso. Aprendí que la vida es un jardín, respondió con calma. Durante mucho tiempo descuidé el mío. Dejé que crecieran malas hierbas de rencor, impaciencia y miedo. Pero un día entendí que lo importante no es solo lo que arrancas, sino lo que siembras y cultivas con amor. El joven lo miró con curiosidad, como si intentara absorber cada palabra. ¿Y cómo sé qué semillas debo plantar?, preguntó. Daniel suspiró, recordando la voz del anciano que lo había guiado tantos años atrás. Las semillas ya están en ti, dijo. La gratitud, la paciencia, la compasión, la valentía. Solo debes decidir cuáles alimentar, y una vez que lo hagas, cuídalas cada día. Porque lo que cultivas en tu corazón es lo que, al final, florece en tu vida. El joven asintió en silencio, perdido en sus pensamientos, y Daniel supo que había plantado una nueva semilla. Mientras continuaba su camino, miró al cielo y sonrió.
No importaba cuántos años pasaran ni cuántos inviernos llegaran, porque ahora entendía que la felicidad no era un destino, sino el arte de aprender a sembrar, regar y esperar. Cerró los ojos y recordó la última enseñanza del anciano antes de despedirse. La vida siempre te ofrecerá semillas, pero solo tú puedes decidir cuáles plantar. Si siembras miedo, cosecharás inseguridad. Si siembras rencor, recogerás soledad. Pero si siembras amor, gratitud y paciencia, tarde o temprano verás florecer la vida que siempre has deseado. Y así, con la certeza de que cada día era una oportunidad para elegir qué cultivar, Daniel comprendió que su jardín nunca dejaría de crecer, porque ahora sabía que su verdadera tarea en la vida no era esperar a que todo mejorara, sino convertirse en el cuidador de su propio destino.